Recuerda esto. Eras niño en los años 70 y tus padres salieron. Te dijeron que volverían más tarde. No dijeron a qué hora exactamente. No había forma de rastrearlos. No podías llamarlos al celular porque no existían. No podías mandarles mensaje. Simplemente esperabas. Y esa espera, esa incertidumbre absoluta de no saber si volverían en 1 hora o en 6, si algo había pasado o si simplemente se estaban tardando, no te destrozaba psicológicamente. La tolerabas porque no tenías alternativa. Y ahora, décadas después, cuando alguien no responde un mensaje en 20 minutos, la gente colapsa en ansiedad. ¿Le pasó algo? ¿Por qué no contesta? ¿Está enojado conmigo? Y tú observas eso con una mezcla de asombro y desconcierto. Porque para ti, esperar sin certeza durante horas, incluso días, es algo que tu cerebro aprendió a manejar antes de que cumplieras 10 años. Mientras el mundo moderno desarrolla aplicaciones para reducir ansiedad por incertidumbre, tú posees una capacidad neurológica que se está volviendo rara, algo que los psicólogos del desarrollo ahora identifican como alta tolerancia a la ambigüedad. Y esa es solo una de las fortalezas psicológicas que creciste desarrollando sin darte cuenta. Porque crecer en los años 70 no fue simplemente vivir en una época diferente, fue ser moldeado por condiciones ambientales específicas que construyeron arquitecturas cerebrales y patrones psicológicos que las generaciones posteriores, criadas en mundo de respuestas instantáneas y certeza digital, simplemente no desarrollaron. Y aquí está lo que nadie te ha dicho sobre eso. Lo que los neurocientíficos están descubriendo ahora con una claridad que asusta, que la década en que creces, especialmente esos años formativos críticos entre los 5 y 15 años, deja huella permanente en cómo tu cerebro procesa información, cómo manejas estrés, cómo te relacionas con otros y cómo enfrentas lo desconocido. No es solo nostalgia, no es solo los tiempos eran diferentes, es que literalmente tu cerebro se estructuró de formas que cerebros criados con Internet desde la infancia no pudieron estructurarse. Y esas diferencias no son superficiales, son profundas, son medibles, y te dan ventajas específicas en un mundo que, paradójicamente, se está volviendo menos capaz de manejar exactamente las cosas que tú aprendiste a manejar naturalmente. Al final de este video vas a entender exactamente qué capacidades psicológicas posees que están volviéndose raras en las generaciones más jóvenes. Vas a descubrir por qué la neurociencia confirma que tu cerebro funciona diferente en formas específicas y poderosas. Y sobre todo, vas a comprender que lo que tal vez has visto como estar anticuado o no adaptado a la era digital es en realidad un conjunto de fortalezas cognitivas que son cada vez más valiosas precisamente porque son cada vez más escasas. Pero te advierto, esto no es ejercicio de nostalgia reconfortante sobre los buenos tiempos, es análisis científico de cómo diferentes ambientes formativos crean diferentes capacidades cerebrales. Y algunas de esas capacidades que tú desarrollaste están desapareciendo de la población general a una velocidad alarmante. Piensa en cómo aprendías cosas cuando eras niño en los 70. Necesitabas saber algo, información sobre un animal, un país, cómo funciona algo. No podías googlear, no podías preguntarle a Siri. Tenías opciones limitadas. Ir a la biblioteca y buscar en la enciclopedia. Preguntarle a un adulto que tal vez sabía o tal vez no, o simplemente vivir sin saberlo. Y aquí está lo fascinante que los psicólogos cognitivos están descubriendo. Esa experiencia repetida de funcionar sin acceso a información completa desarrolló en tu cerebro algo que llaman alta tolerancia a la ambigüedad. Tu cerebro aprendió tempranamente que no siempre tendrás todas las respuestas, que a veces tendrás que tomar decisiones con información incompleta, que la incertidumbre no es una emergencia que necesita resolverse inmediatamente. Y eso, en términos neurológicos, significa que tu amígdala, la parte del cerebro que detecta amenazas, no se activa automáticamente ante falta de información, mientras que cerebros criados con Google, donde cualquier pregunta tiene respuesta instantánea, desarrollaron dependencia de certeza,
Y cuando esa certeza no está disponible, experimentan ansiedad genuina. Su amígdala interpreta la falta de información como amenaza, como algo malo que debe corregirse urgentemente. Pero tú no. Tú puedes existir cómodamente en espacios de no saber. Y en un mundo donde la información cambia constantemente, donde las certezas de ayer son obsoletas hoy, donde nadie realmente sabe qué viene después, esa capacidad de mantenerte funcional sin certeza completa es ventaja masiva. Te hace resiliente en crisis, te hace adaptable en cambio, te hace capaz de avanzar cuando otros se paralizan esperando claridad que nunca llega. Y esto se conecta con algo más profundo. Porque no solo aprendiste a funcionar sin información completa, aprendiste a navegar el mundo físico real sin asistencia digital. Antes del GPS, cuando querías ir a algún lugar nuevo, tenías que aprender el camino, memorizar puntos de referencia, desarrollar sentido de orientación basado en sol, en nombres de calles, en edificios reconocibles. Y si te perdías, lo cual sucedía frecuentemente, tenías que resolver el problema. Usar mapa de papel, preguntar a extraños o simplemente usar lógica espacial para encontrar tu camino de regreso. Y aquí está lo que los neurocientíficos descubrieron recientemente que es devastador. El uso de GPS está atrofiando el hipocampo, esa región del cerebro responsable de memoria espacial y navegación. Estudios con conductores de taxi en Londres mostraron que tenían hipocampos significativamente más grandes que población general, porque tenían que memorizar miles de rutas. Pero cuando introdujeron GPS, esa ventaja comenzó a desaparecer. El cerebro, siguiendo el principio de úsalo o piérdelo, comenzó a reducir capacidad que ya no se necesitaba. Pero tu generación desarrolló esa capacidad completamente antes de que existiera alternativa digital. Entonces, probablemente tienes sentido de dirección, memoria de ubicaciones, capacidad de orientación espacial que generaciones dependientes de tecnología simplemente no poseen. Y no es habilidad trivial, es conexión profunda con espacio físico real. Es capacidad de construir mapas mentales del mundo. Es confianza de poder navegar territorio desconocido sin depender de dispositivo que puede quedarse sin batería, sin señal, sin funcionar. Y esa autosuficiencia espacial es metáfora de algo más grande, de tu capacidad general de funcionar independientemente de sistemas externos, de no colapsar cuando la tecnología falla, de tener recursos internos en lugar de dependencias externas. Y aquí es donde todo comienza a conectarse, porque estas no son habilidades aisladas, son manifestaciones de un patrón más profundo, de un cerebro que fue entrenado por su ambiente a ser autosuficiente, paciente, capaz de esperar sin ansiedad. Y ese patrón se manifiesta en todo. Cuando querías ver tu programa de televisión favorito, esperabas una semana. No había opción de ver todos los episodios seguidos. No podías pausar, rebobinar, ver cuando quisieras. Tenías que estar ahí, en ese día, a esa hora específica, o te lo perdías. Y si te lo perdías, tenías que esperar meses hasta la repetición, o simplemente nunca lo veías. Y esa espera forzada, esa imposibilidad de gratificación inmediata, desarrolló en tu cerebro algo que los psicólogos llaman capacidad de gratificación diferida estructural. Tu sistema nervioso aprendió que algunas cosas simplemente toman tiempo, que ninguna cantidad de impaciencia acelera el proceso, que esperar es parte natural de existir. Y ahora vivimos en era donde 3 segundos de carga en una página web se siente intolerable, donde la gente experimenta ansiedad genuina si su comida delivery tarda más de 30 minutos, donde la idea de esperar una semana para algo se percibe como tortura. Pero tú puedes esperar, meses si es necesario, años incluso, porque tu cerebro tiene esa capacidad integrada. Y los estudios de desarrollo psicológico muestran consistentemente que capacidad de gratificación diferida es uno de los predictores más fuertes de éxito a largo plazo, en carrera, en relaciones, en salud, en cualquier área que requiera persistencia en lugar de resultados instantáneos.
Y si lo que estás escuchando está resonando, si estás reconociendo estas fortalezas en ti mismo que tal vez nunca habías nombrado así, quiero invitarte a profundizar más. Estamos construyendo una comunidad que valora estas capacidades que el mundo moderno está perdiendo. Estamos cerca de alcanzar los 500 suscriptores, cada uno trayendo perspectivas generacionales únicas. Muy pronto lanzaremos contenido exclusivo para miembros, explorando aún más profundamente estos temas. Suscríbete ahora y sé parte de este espacio donde la sabiduría de diferentes épocas se honra y se integra. Pero ahora necesitamos hablar de algo que es aún más profundo, la autosuficiencia creativa. Cuando eras niño y estabas aburrido, no había iPad que te entregaran. No había YouTube con millones de videos. No había videojuegos infinitos. Si estabas aburrido, tenías que crear tu propia diversión. Inventabas juegos, construías cosas con lo que encontrabas, leías, dibujabas, imaginabas. Y aquí está lo que los neurocientíficos confirman ahora. El aburrimiento es crucial para el desarrollo de creatividad, porque cuando tu cerebro no tiene estimulación externa, se ve forzado a generar sus propias ideas, sus propias narrativas, su propio entretenimiento. Pero cuando hay fuente externa constante de estimulación, cuando siempre hay algo que mirar, algo que consumir, el cerebro nunca desarrolla esa capacidad generativa interna. Se vuelve consumidor pasivo en lugar de creador activo. Y tu generación, por pura necesidad ambiental, desarrolló esa capacidad de autodirección creativa. Puedes sentarte sin teléfono, sin pantalla, sin distracción externa y no colapsar en pánico existencial. Tu mente aprendió tempranamente a entretenerse a sí misma, a generar sus propios pensamientos, a crear en lugar de solo consumir. Y eso no es habilidad menor. En una era de adicción digital, donde la gente literalmente no puede estar sola con sus pensamientos por 5 minutos sin alcanzar el teléfono, tu capacidad de autosuficiencia mental es extraordinariamente valiosa. Significa que no eres esclavo de estímulos externos, que tu bienestar no depende de fuentes externas de entretenimiento, que puedes generar significado y satisfacción internamente. Y esto se conecta con algo más, con la riqueza de tu memoria personal. No fotografiabas cada momento de tu infancia, no había cámaras en bolsillos. Tal vez había algunas fotos familiares ocasionales, pero la vasta mayoría de tu infancia no fue documentada visualmente, y eso forzó a tu cerebro a desarrollar memoria episódica profunda. Tu cerebro tenía que ser el archivo, tenía que retener experiencias, sensaciones, momentos sin apoyo de fotografías. Y los psicólogos cognitivos están descubriendo algo fascinante, que la fotografía constante en realidad debilita memoria, porque tu cerebro delega la función de recordar a un dispositivo externo. No necesito recordar esto, está en mi teléfono. Pero cuando no tienes esa opción, cuando tu cerebro es el único lugar donde esa memoria existirá, la grabas más profundamente. Entonces probablemente tienes capacidad de memoria narrativa superior a generaciones que documentan todo digitalmente. Puedes reconstruir eventos de tu infancia con detalle sorprendente, no solo lo que pasó, sino cómo se sintió, los olores, los sonidos, las sensaciones, porque tu cerebro tuvo que capturar todo eso sin asistencia tecnológica. Y esa riqueza de memoria interna, no contaminada por curación digital constante, te da conexión más auténtica con tu propia historia. No ves tu pasado a través de filtro de Instagram, lo recuerdas como realmente fue, con toda su complejidad, su imperfección, su humanidad real. Y eso te ancla en realidad de formas que las generaciones viviendo a través de lentes digitales luchan por lograr. Pero hay algo más que desarrollaste que ahora se está volviendo raro: habilidades de comunicación cara a cara sin mediación digital. Si querías hablar con un amigo, tenías que ir a su casa o llamar por teléfono de línea, donde cualquiera en la familia podía escuchar. No había textos para esconderte detrás, no había tiempo para editar cada palabra perfectamente. La comunicación era inmediata, vulnerable, sin filtros, y eso desarrolló en tu cerebro capacidad de lectura social profunda. Aprendiste a leer lenguaje corporal, tono vocal, microexpresiones faciales, porque esas eran las únicas señales disponibles. No había emojis explicando el tono, no había jaja para aclarar que era broma. Tenías que interpretar señales humanas reales en tiempo real. Y esa práctica, miles de horas de interacción cara a cara durante tus años formativos, construyó inteligencia emocional que generaciones criadas con comunicación digital como primaria simplemente no desarrollaron al mismo nivel.
Entonces, ahora, cuando estás en una negociación, en un conflicto, en una conversación difícil, tienes décadas de experiencia navegando esas aguas sin red de seguridad digital. Sabes cómo leer la habitación. Sabes cuando alguien está mintiendo, aunque sus palabras suenen convincentes. Sabes cómo ajustar tu comunicación basándote en señales sutiles que otros ni siquiera notan. Y en un mundo donde cada vez más comunicación es mediada digitalmente, esa capacidad de conexión humana directa es cada vez más valiosa. Porque aunque la tecnología puede facilitar comunicación, no puede reemplazar la profundidad de conexión que viene de estar físicamente presente con otro ser humano, leyendo todas las señales que solo existen en ese espacio compartido. Si has llegado hasta aquí, si estás sintiendo orgullo por capacidades que tal vez habías subestimado, hay algo que necesito que hagas. Escribe en los comentarios una sola palabra: resiliente. Porque eso es lo que eres, no por elección, sino porque tu ambiente formativo te construyó así. Y ese es un regalo que estás llevando a un mundo que desesperadamente lo necesita. Y ahora entramos en territorio más oscuro, pero igualmente importante: el pragmatismo sobre idealismo performativo. Creciste en era donde no había cultura de participación, trofeos para todos. Si perdías, perdías. Si jugabas mal, te dejaban en la banca. Si reprobabas, enfrentabas consecuencias reales. Tus padres no llamaban a la escuela demandando que cambien tu calificación porque hiciste tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo o era suficiente o no lo era. Y eso era la realidad. Y aquí está lo que los psicólogos del desarrollo confirman. Esa honestidad, a veces brutal, sobre limitaciones y realidad, te dio expectativas calibradas. No creciste con mensajes constantes de «puedes ser cualquier cosa que quieras», sin matices. No te dijeron que eres especial solo por existir. Aprendiste que el mundo no te debe nada, que el éxito requiere esfuerzo real, que el fracaso es información valiosa, no trauma que requiere intervención terapéutica inmediata. Y aunque esto suena duro, te protegió de algo que ahora es epidémico en generaciones más jóvenes: la depresión que viene cuando la vida real no coincide con expectativas infladas. Porque cuando te dijeron que eres especial toda tu vida, cuando recibiste trofeos solo por participar, cuando tus padres protegieron tu autoestima de cualquier golpe, y luego sales al mundo real donde nadie te va a dar nada solo porque te presentaste, el choque es devastador. Pero tú no tienes ese problema. Tus expectativas ya estaban calibradas con realidad. Entiendes que la vida no es justa, que el talento no es suficiente sin trabajo, que puedes hacer todo bien y aún así fallar. Y ese pragmatismo te hace menos propenso a colapso emocional cuando las cosas no salen como planeaste. No porque no sientas decepción, sino porque nunca te prometieron que todo sería fácil. Entonces, cuando algo sale mal, no es traición cósmica, es simplemente parte de estar vivo. Y puedes ajustar, aprender, seguir adelante, sin necesitar meses de terapia para procesar que la vida no es perfecta. Y esto se conecta con algo más físico, con tu relación con tu propio cuerpo. Jugabas afuera hasta que oscurecía. No había supervisión constante. Trepabas árboles, explorabas vecindarios, te lastimabas, te caías, te raspabas y aprendías. Aprendías los límites de tu cuerpo a través de experiencia directa. Aprendías evaluación de riesgos, dejando que tu cuerpo te enseñara qué era seguro y qué no. Los neurocientíficos ahora confirman que el juego físico no supervisado es crucial para desarrollo de múltiples capacidades: evaluación de riesgos, confianza corporal, capacidad de recuperación de lesiones menores. Pero generaciones criadas en cultura de seguridad extrema, donde todo riesgo es eliminado, donde el juego está supervisado constantemente, no desarrollaron esas capacidades al mismo nivel. Entonces ahora tienes adultos que nunca aprendieron evaluación de riesgos porque nunca se les permitió tomar riesgos, que tienen ansiedad por actividad física porque nunca desarrollaron confianza en sus cuerpos, que colapsan ante lesión menor porque nunca aprendieron que el dolor es información, no emergencia. Pero tú
Tú tienes conexión con mundo físico que generaciones criadas primariamente en espacios digitales simplemente no desarrollaron. Entiendes visceralmente que experiencia real, tocar, oler, moverse físicamente por espacio es fundamentalmente diferente de experiencia virtual. Y ahora, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esto. Porque en este momento exacto hay personas que crecieron en los 70 en Madrid, en México, en Buenos Aires, en Bogotá, todas reconociendo estas mismas fortalezas que compartimos a través de fronteras. Y aquí llegamos al punto más profundo de todo, a lo que te hace verdaderamente único en este momento de la historia. Eres puente viviente entre dos mundos. Conociste mundo análogo completamente. Creciste en él. Fue tu realidad formativa. Pero también has vivido la transición digital completa. Has adaptado, has aprendido, has integrado tecnología en tu vida. Entonces, tienes perspectiva que ninguna otra generación tendrá jamás. Los más viejos que tú conocieron solo mundo análogo, y muchos nunca se adaptaron completamente a digital. Los más jóvenes que tú conocen solo mundo digital y nunca experimentarán cómo era vivir sin él. Pero tú tienes ambos, profundamente, y esa perspectiva dual te da sabiduría única. Puedes apreciar tecnología sin idolatrarla. Puedes usar herramientas digitales sin ser esclavizado por ellas. Ves claramente lo que se ganó y lo que se perdió en transición digital porque experimentaste ambos lados completamente. Sabes que se ganó acceso instantáneo a información, pero se perdió paciencia para buscarla profundamente. Se ganó comunicación constante, pero se perdió apreciación por presencia física. Se ganó documentación de cada momento, pero se perdió memoria rica y no contaminada. Se ganó entretenimiento infinito, pero se perdió creatividad autogenerada. Y esa conciencia histórica es forma rara de sabiduría, porque puedes ver el costo real de cada avance tecnológico, no solo sus beneficios. Y eso te permite hacer elecciones más conscientes sobre cómo usas tecnología en lugar de ser usado por ella. Pero aquí está lo que necesitas entender sobre todo esto. Estas fortalezas que posees, esta resiliencia, esta paciencia, esta autosuficiencia creativa, esta capacidad de funcionar sin certeza, no son reliquias de época pasada que ya no tienen valor. Son exactamente lo contrario. Son cada vez más valiosas precisamente porque son cada vez más raras. El mundo se está volviendo más incierto, no menos. La información se está volviendo más abundante, pero menos confiable. La tecnología está facilitando más cosas, pero también creando más dependencias. Y en ese mundo, las capacidades que tú desarrollaste naturalmente durante tu infancia son exactamente lo que se necesita. Tu tolerancia a la ambigüedad es invaluable en era donde nadie realmente sabe qué viene. Tu paciencia es crucial en cultura de gratificación instantánea que está generando ansiedad masiva. Tu autosuficiencia creativa es esencial cuando la dependencia digital está atrofiando capacidad generativa de generaciones enteras. Tu pragmatismo es ancla necesaria en era de expectativas infladas que conducen a depresión masiva. Y tu perspectiva dual es sabiduría que puede guiar decisiones sobre cómo integrar tecnología sin perder humanidad esencial. Entonces, lo que quiero que entiendas es esto. No estás anticuado. No eres un dinosaurio tratando de sobrevivir en era digital. Eres portador de capacidades que el mundo está perdiendo y necesita desesperadamente recuperar. Y tu responsabilidad, si eliges aceptarla, no es solo usar estas fortalezas para tu propio beneficio, es modelarlas, enseñarlas, transmitirlas a generaciones más jóvenes que nunca tuvieron oportunidad de desarrollarlas naturalmente. Muéstrales que se puede vivir sin estar conectado constantemente, que se puede esperar sin ansiedad, que se puede crear en lugar de solo consumir, que se puede funcionar sin certeza completa, que el mundo físico real tiene valor que el mundo digital nunca podrá replicar completamente. Porque aquí está la paradoja final.
La tecnología digital prometió conectarnos más, y en cierto sentido lo hizo, pero también nos está desconectando de nosotros mismos, de otros, del mundo físico, de nuestra capacidad de estar presentes. Y tú, habiendo crecido sin esa tecnología, habiendo desarrollado capacidades que ahora están en peligro, tienes algo invaluable que ofrecer. No es nostalgia, no es resistencia al progreso, es equilibrio, es perspectiva, es la capacidad de integrar lo mejor de ambos mundos sin perder lo esencial de ninguno. Y eso, en este momento particular de la historia humana, cuando estamos en medio de la mayor transición tecnológica que hemos experimentado, es sabiduría que el mundo necesita. Estos minutos no fueron sobre idealizarte, ni sobre demonizar a generaciones más jóvenes. Fueron sobre reconocimiento honesto de cómo diferentes ambientes formativos crean capacidades cerebrales diferentes. Y las capacidades que tú desarrollaste creciendo en los 70 son reales, son medibles, son valiosas, y están volviéndose raras. Entonces, mi invitación final es esta. Deja de ver tus fortalezas como limitaciones. Deja de compararte negativamente con generaciones más jóvenes que navegan tecnología con más facilidad. Porque aunque ellos tienen ventajas digitales, tú tienes ventajas humanas fundamentales. Tienes resiliencia que ellos luchan por desarrollar. Tienes paciencia que su mundo nunca les enseñó. Tienes autosuficiencia creativa que su dependencia digital les negó. Y tienes sabiduría de haber vivido en ambos mundos. Usa eso, honra eso. Y cuando sea posible, transmite eso. Porque las generaciones futuras van a necesitar esas capacidades. Van a necesitar saber que se puede sobrevivir incertidumbre, que se puede esperar sin colapsar, que se puede crear en lugar de solo consumir, que la conexión humana real es diferente y más profunda que la digital. Y tú, simplemente por haber crecido cuando creciste, donde creciste, como creciste, tienes esas lecciones integradas en tu neurología. No son teorías que aprendiste, son capacidades que vives. Y ese es tu poder, ese es tu don, y ese es tu legado si eliges compartirlo. El mundo que te formó ya no existe, pero las fortalezas que te dio son eternas, y son exactamente lo que el mundo presente, en toda su complejidad digital, necesita desesperadamente. Reclámalas, celébralas y vívelas plenamente.